Dicen, la Rondó. Ando, dime. Yo creo que si gusta ya podemos iniciar. Ok, bien. Entonces, nosotros decíamos que no solamente vamos a evaluar esta condición bajo el hecho de lo que implica la NIC número 10, sino en esencia también vamos a tomar en cuenta lo que tiene que ver con especialmente la condición de negocio en marcha que podría verse afectada producto de la norma. ¿Me escuchan sin problemas? Sí, se escucha, dicen. Ok. Entonces, básicamente, el tema fundamental que aquí nos atañe ahora es que no solamente vamos a ver un efecto en la condición de la aplicación, como decíamos aquí, de un hecho posterior, sino también de evaluar esa condición de lo que se denomina como una empresa en marcha. Entonces, en ese sentido, es bueno que tomemos en cuenta nosotros que cuando hablamos de la condición de empresa en marcha, pues obviamente esa condición de empresa en marcha la tenemos que evaluar no solamente tomando aspectos cuantitativos que tradicionalmente se hacía, no solamente tomando en cuenta elementos que tienen que ver con la utilidad, la liquidez a la fecha de preparación de estados financieros, sino un conjunto de otros elementos que no solamente ya son cuantitativos, sino también de carácter cualitativo. Entonces, una mejor guía de qué factores tenemos que considerar para evaluar este concepto de empresa en marcha o principio o hipótesis fundamental, como quieran llamarlo, lo vamos a encontrar con mucha mayor precisión en la NIC número 1 a nivel internacional. Y obviamente cuando nosotros revisemos esas normas, porque nos dicen, asumimos que los estados financieros se preparan sobre la base de, ¿no es cierto? Sobre la base de que obviamente estamos hablando de qué es una empresa en funcionamiento. Y la pregunta es, ¿y qué pasa cuando no es? Cuando no es, esa norma, la NIC número 1, dice que los estados financieros se tienen que preparar sobre una base distinta, que evidentemente una base distinta, y la pregunta es, ¿y cuál será esa base? La norma ya no nos dice cuál, porque normalmente nosotros hablamos de que los estados financieros de propósito general se preparan bajo normas de contabilidad o normas de información financiera, pero cuando ya salimos de ese marco contable, son normas totalmente diferentes, que podría ser el Código de Comercio, por ejemplo, cuando hablamos de los criterios para la liquidación de una empresa en el caso particular de nuestro país. En ese sentido, les hemos preparado algunos ejemplitos. Primero decir, a ver, ¿qué pasaría para empezar? ¿Es un hecho que requiere de ajuste? Y la respuesta seguramente es no. ¿Por qué no? Porque al 31 de diciembre no teníamos la más remota idea de que este virus podía existir y además cómo podría afectar las operaciones de nuestro país en el otro lado del mundo, si quieren verlo así. Por lo tanto, no requiere de ajuste. Pero al ser un hecho totalmente nuevo que podría afectar significativamente las operaciones del negocio, ¿tenemos que revelar ese hecho? Y la respuesta es sí. Y tenemos que revelarlo hoy en día conociendo los efectos o los posibles efectos, o finalmente mencionar que no los podemos establecer al momento, porque como veíamos en nuestra primera diapositiva, no tenemos todavía idea de ¿qué efectos realmente va a traer esto para las empresas? Es más, no sabemos ni siquiera cuánto tiempo va a durar. Por lo tanto, es bastante incierto el definir cuánto realmente nos puede afectar en este momento si hoy fuésemos a emitir nuestros estados financieros. En ese contexto, hemos preparado un ejemplito de nota para que ustedes lo consideren. Otra vez les digo, no se preocupen en copiar, les vamos a mandar todo el material una vez termine la charla. Donde vean, decimos en una nota X, seguramente una de las últimas notas que preparará la empresa, de hechos posteriores o hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa, no importa el título que le pongan, deberíamos más o menos mencionar lo siguiente. El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró la propagación del COVID-19 como una pandemia. Posteriormente, como yo les comentaba, el 17 de marzo de 2020, el gobierno nacional declaró emergencia sanitaria nacional y cuarentena como consecuencia de la propagación del COVID-19 en Bolivia.
emitiendo en ese momento y los días siguientes una serie de disposiciones para contener su propagación, tales como medidas restrictivas excepcionales de circulación, la reducción drástica de las actividades para contener su propagación y la emisión de normas de carácter económico, entre las que están incorporadas todas las de tema tributario, que se espera afecten de manera significativa la actividad económica del país y los mercados en general. A la fecha de emisión de los estados financieros, se desconoce el tiempo que duren las medidas de excepción mencionadas y los efectos que las mismas pudieran tener sobre la situación financiera y los resultados de las operaciones de la entidad. Entonces, vean, estamos revelando en este caso que tenemos un hecho posterior que no requiere de ajuste, pero dada la magnitud, lo estamos revelando mediante una nota a los estados financieros. Todavía con total incertidumbre, porque no sabemos cuánto tiempo va a demandar esto ni el impacto que va a tener sobre las empresas, pero ya estamos revelando para información de los usuarios que nos estamos viendo afectados por estas condiciones que evidentemente sí son parte de un aspecto bastante especial y particular que seguramente muchos de nosotros ni siquiera habríamos soñado vivir en nuestras vidas. Pero ustedes dirán, ¿y qué pasa si este evento, que es significativo además, puede estar generando la condición de que en este momento una empresa ya no se considere como un negocio en marcha? Y puede ser que la empresa cerró el 31 de diciembre, que por ahí tenía utilidades espectaculares, que no tenía problemas de liquidez, que su financiamiento estaba asegurado, pero eso era el 31 de diciembre. Y si evaluamos las condiciones posteriores, pues seguramente nos encontramos de que el concepto de empresa en marcha no solamente se le evalúa a la fecha de preparación de estados financieros, sino hasta el momento en el cual los estados financieros se emiten. Y voy a volver a esta lámina, donde decíamos hasta el momento en el cual se emitan los estados financieros, tenemos que evaluar la condición de empresa en marcha. Por lo tanto, si nosotros llegamos a la conclusión de que nuestra empresa ya no es una empresa en marcha o tenemos incertidumbres significativas de que va a continuar como empresa en marcha, ¿qué tenemos que hacer con los estados financieros? Tal cual lo decía la norma, lo tenemos que preparar sobre una base diferente y revelar mediante una nota los estados financieros. Por lo tanto, vean ustedes. Ya no decimos como un hecho posterior, sino la nota a la que hacemos referencia es la base para la preparación de los estados financieros. Y la redacción podría ser la siguiente. Los estados financieros fueron preparados considerando valores de liquidación, en virtud de que al 31 de marzo de 2020 la OMS declaró la propagación del COVID-19 como pandemia y el 17 de marzo de 2020 el gobierno nacional declaró emergencia sanitaria nacional y cuarentena como consecuencia de la propagación del COVID-19 en Bolivia, emitiendo una serie de disposiciones para contener su propagación, tales como medidas restrictivas excepcionales de circulación, la reducción drástica de las actividades para contener su propagación y la emisión de normas de carácter económico, entre otras, que han afectado significativamente la posibilidad de generar ingresos, hacer frente a las obligaciones, además de cumplir convenios operativos y financieros, lo cual incide en la capacidad de continuar como empresa en marcha o empresa en funcionamiento. Entonces, vean ustedes, aquí en la parte inicial ya estábamos diciendo, en condiciones normales, ¿qué declararía una empresa? Preguntarán ustedes. Diríamos que los estados financieros se preparan de acuerdo con normas de contabilidad o normas de información financiera vigentes. Ya no estamos mencionando eso, más bien ahora estamos diciendo que se están preparando sobre bases de liquidación. Y además, debido a estas condiciones, que no son todas, está solamente un ejemplo de lo que ustedes podrían tomar en cuenta, está en incertidumbre o está en duda la capacidad de la empresa para continuar o definir que todavía es una empresa en funcionamiento. Por lo tanto, vean, también podemos poner que a la fecha de emisión de los estados financieros como una incertidumbre, se desconoce el tiempo que duren las medidas de excepción mencionadas y la totalidad de los efectos que éstas pudieran tener sobre los estados financieros, por lo que se ha decidido iniciar el proceso de liquidación de acuerdo con las disposiciones legales en vigencia. Entonces, vean ustedes,
Esta no es una redacción textual, por si acaso. Es solamente una sugerencia de cómo ustedes podrían redactar, y especialmente en esta parte donde hablamos de los efectos o posibles efectos, es que ustedes podrían incorporar todos aquellos efectos que consideren necesarios para definir realmente que la empresa ya no es un negocio en marcha. Ahora bien, nos hemos divertido con este pequeño ejemplo, viendo las condiciones de lo que podría implicar la preparación de los estados financieros al 31, perdón, por empresas que cierran o tienen como fecha de preparación sus estados financieros al 31 de diciembre del 2019. Y viene la pregunta, casi lógica, ¿y qué pasa con las empresas que preparan o tienen fecha de cierre al 31 de marzo del 2020? ¿Las condiciones son las mismas? Y la respuesta la podemos encontrar aquí. ¿Será la respuesta la misma? Y posiblemente no. Vean, otra vez, nos concentremos en la línea del tiempo que tienen en su diapositiva. Estas empresas que cierran al 31 de marzo del 2020 seguramente tienen como fecha de inicio de su ciclo contable el 1 de abril del año 2019 y llegan hasta el 31 de marzo del 2020 como fecha de preparación de sus estados financieros. Y es posible que sus estados financieros los emitan tal vez en condiciones normales, seguramente durante el mes de julio del 2020, ¿no es cierto? Entonces, todos los eventos que podrían ocurrir entre el 31 de marzo y el 20 de julio los vamos a considerar como hechos ocurridos después de la fecha sobre la que se informa. Pero ahora veamos las condiciones. Pregunta: ¿la pandemia del COVID-19 es un hecho posterior que requiere de ajuste o que no requiere de ajuste para este tipo de empresas? Y otra vez, vean, voy a volver a la primera diapositiva que teníamos, donde decíamos cuándo es que esto en Bolivia se lo define como pandemia y se lo declara una emergencia nacional. A nivel mundial, eso se da el 11 de marzo del 2020. A nivel de Bolivia, específicamente, como veíamos hace un momento, el 17 de marzo del 2020. En esas condiciones particulares viene la pregunta. Ahora, ¿ese es un hecho posterior que requiere de ajuste o no requiere de ajuste? Entonces, yo me pongo aquí en la línea del tiempo y digo, cualquier evento que ocurra después del 31 de marzo, como podría ser el hecho, por ejemplo, de que yo tenga un inventario al 31 de marzo, supongamos, pero ese inventario al 31 de marzo no lo estoy pudiendo vender porque obviamente estamos en un periodo de, si ustedes quieren, inamovilidad por parte de las personas y las empresas no están pudiendo comercializar sus inventarios de forma normal. Pregunta: muchos de estos inventarios pueden estarse deteriorando durante este periodo de tiempo, pero el deterioro de valor del inventario, ¿a dónde le corresponde? ¿Será un deterioro ya de esta gestión nueva? ¿O será un deterioro que lo vamos a tener que ajustar al 31 de marzo del 2020? Entonces ustedes dirán, lo que está ocurriendo en este caso, que es el deterioro de valor de los inventarios, viene producto de la pandemia, que es un hecho que nosotros ya conocíamos al 31 de marzo del 2020. Por lo tanto, si ya conocíamos el hecho, lo único que está haciendo el hecho de que por ahí la cuarentena, en vez de que termine este próximo miércoles, se amplíe 15 días más, o un mes más, o 3 meses más, es confirmar algo que nosotros ya sabíamos que podía ocurrir. Por lo tanto, ese será un hecho que requiere de ajuste. Vean, las condiciones han cambiado. Con solo cambiar las fechas, las condiciones son otras. Y por lo tanto, las normas que vamos a aplicar también son diferentes. Obviamente, también vamos a considerar aquí que se trata de un hecho posterior, pero ahora es un hecho posterior que requiere ajuste.
Por lo tanto, si decimos que requiere de ajuste, ¿qué quiere decir? Que para medir los inventarios adecuadamente al 31 de marzo, o vamos a tomar en cuenta la norma de contabilidad número 1, que nos dice que los inventarios tienen que estar siempre a su valor de costo o valor neto de realización o valor de mercado, el que sea el menor, o vamos a tomar, si ustedes quieren, la NIC número 2, que dice exactamente lo mismo, que los inventarios nunca deben sobrepasar o su valor de costo o su valor neto de reposición, el que sea el menor. Entonces, vean, ya entran otras normas en juego. Por eso yo les decía, solo vamos a ver un pedacito, que es el tema que tiene que ver con los hechos posteriores y obviamente, sí, la condición de empresa en marcha. Pero hay un montón de efectos que tenemos que empezar a analizar que no solamente tienen que ver con esta norma, sino con un conjunto de normas que por eso nosotros cuando hablamos de preparar los estados financieros decimos estados financieros preparados de acuerdo con normas de contabilidad. ¿Qué quiere decir? Es el compendio completo de normas. Las normas locales más las normas internacionales cuando sea necesario. Ya para terminar, quiero dejarles una frase del señor John Kennedy, tanto que hablamos de los chinos, ¿no es cierto?, donde básicamente definen que los chinos utilizan dos pinceladas para describir la palabra crisis. La primera significa un peligro y la segunda una oportunidad. Por lo tanto, cuando ellos hablan de una crisis, básicamente definen que una crisis, ¿sí?, o en una crisis toma conciencia una persona, toma conciencia del peligro, pero debe reconocer la oportunidad. Les agradezco mucho. Nos hemos pasado, creo, del tiempo, ¿sí?, de los 45 minutos que inicialmente teníamos previstos, y espero que todo lo que hemos comentado les sea de utilidad. ¿Podemos aprovechar para algunas preguntas, tal vez, Orlando? Licenciado, por favor, aquellas personas que tengan preguntas que hacer, habiliten sus micrófonos, realicen la pregunta y después lo vuelve a cesar, por favor. Buenas noches, licenciado. Mi consulta era para las empresas que cierran al 31 de marzo del 2020, si ya se declaró como pandemia nacional y además emergencia sanitaria nacional antes del 31 de marzo, ¿por qué consideraríamos como un hecho posterior? ¿No sería un hecho corriente del periodo? El efecto como tal, a ver, el hecho como tal, sí, pero estamos yendo a los efectos que genera ese hecho en la preparación de estados financieros. Entonces voy a volver otra vez a la condición. Usted cerró al 31 de marzo y tenía un determinado inventario. Ese inventario usted podría venderlo en condiciones normales, no se ha deteriorado a esta fecha. Pero considerando que la cuarentena podría extenderse en el tiempo, ahora viene una pregunta para usted, ¿sí? Usted, una vez que termine la cuarentena, ¿va a vender los productos que los tiene almacenados al mismo precio que normalmente lo vendía? ¿O considera necesario por ahí bajarle un poco el precio para que obviamente las personas que quieran puedan acceder a esos productos que usted tiene? Entonces, si usted me dice, yo sigo vendiendo en condiciones normales, mis precios son los mismos, no hay ningún efecto, ¿se da cuenta? Sus inventarios no se han deteriorado. Pero si usted me dice, mire, yo voy a empezar a vender por ahí al mismo costo que he comprado, porque lo que me interesa ahora es darle liquidez a mi empresa, por lo tanto, en ese momento usted dirá, y al 31 de marzo, ¿a qué valor va a presentar esos inventarios? ¿Al valor normal que siempre lo hacía? ¿O tiene que presentar un valor menor porque usted está definiendo que quiere por lo menos recuperar lo que le ha costado? Entonces, seguramente, si es la segunda la respuesta, usted me dirá, ¿qué ha pasado? Que su inventario se ha deteriorado. Pero vea, no es que la condición del deterioro haya aparecido aquí, al 31 de marzo. La condición del deterioro se ha confirmado días después. Cuando usted toma la política o la empresa toma la política o la decisión de liquidar ese inventario bajo ciertas condiciones, ¿producto de qué? De un hecho que usted ya conocía al 31 de marzo. Entonces, de ahí es la condición de que los hechos que ocurren después están confirmando
eventos que nosotros ya sabíamos que podían ocurrir al 31 de marzo, pero que a esa fecha todavía eran inciertos. Si yo me voy al 31 de marzo y le digo, olvídese de lo que pasó después de eso, usted me dirá, al 31 de marzo yo tenía todavía la ilusión de que la cuarentena termine el 15 de abril y yo vuelva a la normalidad y venga todo de forma normal. Eso era el 31 de marzo, pero había una incertidumbre. En las condiciones actuales puede ser que la presidenta en un par de horas más diga que la cuarentena se amplía 60 días más o 2 semanas más. Y la pregunta es, ¿y las empresas ahora qué hacen? Es lo mismo, las personas. Hemos llegado a una condición sencilla en tal vez decir, ok, podemos sobrevivir en esta cuarentena sin actividades, sin generar ingresos, qué sé yo, hasta el 15 de abril. Pregunta, ¿y qué va a pasar si vamos más allá del 15 de abril? Entonces, como que muchos de nosotros vamos a tener que reinventarnos. Por ahí los servicios de capacitación normales, por ponerle un ejemplo, ya no los vamos a poder hacer de forma tradicional, si usted quiere, presencial. Y vamos a tener que recurrir a este medio, por ejemplo, para dar conferencias o dar videoconferencias. Y en esa condición la pregunta es, ¿qué estamos haciendo? Estamos cambiando la operatoria de un modelo de negocio. ¿Por qué? Porque obviamente las condiciones nos están obligando a cambiar. Entonces uno se pone a pensar y obviamente eso afecta, sí afecta a los estados financieros. Entonces vea usted que en realidad sigue siendo un hecho posterior, pero es un hecho posterior que ahora sí requiere de ajuste. No es un hecho normal, porque obviamente el deterioro del inventario no se ha generado de manera normal al 31 de marzo. El deterioro del inventario se ha considerado como consecuencia de un hecho, una norma que apareció aquí el 17 de marzo, pero que esa norma estaba ahí. Esa norma todavía no me había afectado a mi operatoria de negocio. Y sin embargo, cuando días después eso se alargue en el tiempo, ahora sí veo que tiene un efecto y por lo tanto ahora sí tiene un impacto sobre los estados financieros y es un hecho posterior que sí requiere de ajuste. ¿Alguna otra pregunta más? Buenas tardes, licenciado. Sí, dígame. Eh, el año pasado, el 2019, esto hablo para empresas comerciales que cierran a diciembre, a 31 de diciembre, se ha suscitado problemas sociales que no tienen mucho que ver con el COVID, digamos, pero ha afectado noviembre y diciembre, o octubre inclusive, ¿no? Entonces, esos hechos también debían haberse revelado o tienen que revelarse en estos estados financieros. Y una pequeña pregunta más. Cuando vamos a hacer una auditoría, esto es para preparar estados financieros, pero en una auditoría también se debe revelar y proponer estos ajustes. Es mi consulta, licenciado. Muchas gracias. A ver, Javier. Primero, todos los hechos que hemos vivido nosotros entre octubre y noviembre del año pasado, que también tienen efectos sobre las empresas, ahí sí podemos estar de acuerdo con lo que decía el colega anterior. Esos son hechos normales ocurridos dentro del mismo periodo contable. No aplica para nada ahí el tema de hechos posteriores. Ahora bien, todos esos hechos, obviamente usted tiene que considerarlos al momento de preparar sus estados financieros, porque de la misma forma eso pudo haber afectado en el tema de la generación de ingresos, pudo afectar en la condición de lo que es, por ejemplo, la cobranza de las cuentas o las ventas a crédito, el tema del financiamiento, varios factores pudieron verse afectados. Y otra vez, hasta pudo haber afectado inclusive la condición de empresa en marcha, pero no como un hecho posterior, sino como un hecho ocurrido dentro del mismo periodo sobre el cual se informa, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2019. Y si esas circunstancias se generaron, por supuesto que las empresas que tengan la necesidad de hacerlo tendrán que revelar esas condiciones, pero no bajo la condición de hechos posteriores, sino bajo la condición de los riesgos y los efectos que eso ha generado en las transacciones normales de la operatoria del negocio. Ahora, este otro elemento es totalmente diferente. Es algo que ha ocurrido después, que apareció después y que por supuesto tiene que tener una connotación particular. Ahora bien, si todo eso lo vemos desde el punto de vista de la auditoría, obviamente las condiciones van un poquito más allá. Porque el auditor, primero que tiene que evaluar la presentación razonable de los estados financieros. Entonces viene la primera condición.
¿sí? Si la empresa ha evaluado adecuadamente su condición de empresa en marcha y no tiene ningún problema, puede inclusive no revelar nada como hecho posterior y el auditor seguramente evaluará estas condiciones y emitirá su opinión sin modificarla bajo ninguna circunstancia. Si por el otro lado la empresa considera que hay efectos, pero que no los puede cuantificar porque todavía tenemos muchas incertidumbres y revela, tal cual hemos mencionado en el ejemplito con la nota, el auditor haciendo referencia a su nota podrá incluir, por ejemplo, un párrafo de énfasis dentro de su informe y con eso está salvada su responsabilidad. Y lo mismo, si la empresa entra en la condición de que ya no es una empresa en marcha y por lo tanto lo revela adecuadamente en los estados financieros, pues obviamente el auditor emitirá la opinión que corresponda bajo esa misma condición. Ahora viene la otra pregunta, ¿y qué pasa si la empresa no quiere revelar o no revela o no incluye esa nota? Si la empresa no incluye esa nota, pues seguramente el auditor tendrá que calificar su opinión y tendrá que evaluar lo material y lo generalizado de esas incertidumbres para ver si es solo una salvedad o inclusive si llega a una opinión adversa. Entonces, para eso tenemos otra norma, ya estamos fuera de la contabilidad, ahora estamos en la auditoría, por lo tanto tomaremos en cuenta la NIA 560, si mal no recuerdo, que se refiere específicamente a la condición de hechos posteriores. Y el auditor además no solamente llega a evaluar los hechos posteriores hasta la fecha de emisión de los estados financieros, sino en realidad hasta la fecha en la cual emite su informe de auditoría. Por lo tanto, el auditor va un poquito más allá. Y esas consideraciones, obviamente, las tenemos que tomar en cuenta bajo lo que son las normas internacionales de auditoría. Mil gracias, licenciado. No hay de qué, Javier. Bien. Creo que no tenemos más preguntas. Una vez más, les agradecemos mucho a todos por haber participado de esta conferencia. Nos hemos extendido un poquito, van a disculpar por el tiempo. Van a disculpar también al empiezo, hemos tenido algunos problemas de conexión, pero gracias a Dios los hemos podido solucionar. Y en todo caso, ahí tienen mi teléfono para cualquier comunicación que ustedes requieran y mi correo. Y obviamente vamos a través del colegio, hacerles llegar todo el material, más un pequeño artículo que hemos escrito, tanto de los efectos, no solamente en la contabilidad o en los estados financieros, sino además en el tema de auditoría, para que ustedes puedan considerarlo en sus actividades normales. Muchas gracias por su atención. Estimado Carlos, agradecerte en primera instancia por habernos apoyado con este tema de los cursos de capacitación virtual. Estamos seguros de que este escenario se va a prolongar y vamos a tener una mayor cobertura en este tipo de escenarios y bueno, vamos a requerir obviamente que nos puedan seguir apoyando en este tema de capacitación a los colegas porque parecería realmente que es una época donde mucha gente se ha quedado en casa sin hacer poco o nada, sin embargo la dinámica de las normas y llevar adelante las empresas nos implica en definitiva pues estar prendidos en nuestras computadoras, seguir trabajando y encontrando las soluciones múltiples que se nos están quejando en estos tiempos. Yo de corazón te digo, un gran amigo, te agradezco mucho que nos estés apoyando y obviamente vamos a continuar trabajando y poder desarrollar unos temas más amplios en este tema. Estamos haciendo la prueba en estas plataformas, pero posteriormente vamos a ir más adelante y creo que va a ser el camino por lo menos en los siguientes 4 o 5 meses con el tema de viajes. Muchas gracias, Carlos. Hay de qué, Marcelito, muchas gracias por la invitación. Estamos para apoyar en lo que el colegio necesite, siempre pensando en la profesión. Y como ya les decíamos ahí, estamos en una época de crisis, pero veamos esta época de crisis como una gran oportunidad para actualizar algunos conocimientos, para aprender nuevas cosas, porque como tú decías, las normas van cambiando todo el tiempo y tenemos que estar al tanto de todo eso. Y obviamente una condición muy importante, dejaremos de ver las cosas solamente desde el punto de vista tributario. Evidentemente la parte de impuestos es importante y tenemos que tomarla en cuenta, pero no es lo único. Y nosotros en realidad como profesionales de la contaduría pública, sin lugar a dudas lo más importante que tenemos que ver es el tema de la razonabilidad de la información financiera. Y para eso no solamente hay que considerar normas tributarias,
sino el compendio de normas de contabilidad que tenemos en Bolivia, que son un conjunto de normas bastante amplio para poder, obviamente, preparar adecuadamente esos estados financieros. Muchas gracias, Marcelo, muchas gracias a tu directorio por la invitación y en cualquier momento seguramente estaremos haciendo una actividad parecida. Muchas gracias a todos por su atención. Gracias, colegas. Con esto estaríamos dando por cerrado el tema del curso para ahora. Por hoy, bueno, vamos a ir ampliando y dando a conocer a ustedes otro tipo de cursos de que estamos gestionando con capacitadores. Muchas gracias y buenas tardes.